Buenos días, ingeniero. Voy a explicar cuál fue la resolución de mi trabajo final sobre soluciones numéricas de problemas de valores de contorno e iniciales unidimensionales. Primero voy a comenzar dando una pequeña introducción de cómo podemos nosotros resolver o tratar a las ecuaciones diferenciales, ya sea que estas sean ordinarias o parciales. Primero vamos a definir qué es lo que pasa cuando tenemos nosotros en esta ecuación diferencial una derivada, ya sea parcial o normal, de orden n. Cada vez que tenemos una derivada de orden n, se necesitarán al menos n constantes arbitrarias para definir su solución. Es decir, si tenemos una derivada de segundo grado con respecto a x, necesitaremos dos condiciones arbitrarias con respecto a x para definir la solución del problema. Entonces de aquí nace lo que serían las condiciones de contorno y las condiciones iniciales. Como condiciones de contorno, consideramos aquellas en donde se establecen los límites de la frontera del estudio en la variable unidimensional. Generalmente es el espacio. Nos ayudará a obtener soluciones únicas del problema. He puesto en la diapositiva una viga simplemente apoyada en donde vamos a aplicarle o vamos a verle cuáles son los conceptos de condiciones de contorno. Queremos definir las fronteras del estudio. Entonces, si la variable unidimensional es el eje x, que vendría a ser en el sentido de la longitud de la barra, aquí nos interesaría saber cuáles son las condiciones al inicio y al final de la barra. ¿Cuál es la condición en la que se encuentra este punto inicial y cuál es la condición en la que se encuentra este punto final? Entonces, queríamos saber, dependiendo de nuestra variable que vayamos a analizar, cuánto vale esa variable en esta condición inicial y cuánto vale esa variable en este punto final. Por otro lado, si queremos hablar de condiciones iniciales, hablamos que se encuentra involucrada la variable tiempo. Esta variable, esta condición, nos ayuda a establecer de la misma manera soluciones únicas. Entonces decimos, ¿cómo es el estado de la barra? ¿En qué estado se encuentra la variable distribuida en la barra? En el tiempo inicial. Podríamos decirle tiempo igual a 0. Entonces, establecemos cuál es la situación actual de la barra. ¿Qué logramos con esto? Logramos que a partir de la situación inicial vamos a ir viendo cómo va evolucionando las condiciones a medida que pasa el tiempo y vamos a poder observar cómo se desenvuelve la variable escogida o la variable estudiada a través del tiempo. Cuando nosotros utilizamos métodos numéricos, generalmente seguimos un esquema en el que calculamos la iteración actual, ¿no?, en función de la iteración anterior. Entonces, cuando nosotros queremos comenzar cualquier método numérico, necesitamos saber cuáles son las condiciones iniciales de la barra para poder hacer cualquier análisis. Entonces, de aquí nace la importancia de las condiciones iniciales. Vamos a hablar un poco de los tipos de condiciones que existen. Cuando hablamos de condiciones tipo Dirichlet, hablamos de las condiciones que se aplican al contorno del objeto estudiado en los límites de la función. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de la viga, si hablamos que esas condiciones se encuentran en la función sin derivadas, vamos a ver el ejemplo en la viga. Si hablamos de la función sin derivar y aplicamos las condiciones que existen en el inicio y en el fin, entonces estamos hablando de condiciones tipo Dirichlet. Lo mismo pasa con las condiciones iniciales cuando se aplican directamente a la función sin derivar. Ahora tenemos por otro lado las condiciones tipo Newman, que son condiciones aplicadas en la derivada de la función. Si nosotros tuviéramos condiciones aplicadas en lo que sería la velocidad, ¿no?, ¿cuál es la velocidad con la que comienza la variable estudiada? Entonces hablaríamos de condiciones tipo Newman. Las condiciones mixtas son usadas cuando no se estudian los límites de la función, tal como las condiciones tipo Dirichlet o las condiciones tipo Newman, sino que se estudia el resto de posiciones, ya sea en la función original o en la derivada, y no necesariamente en el contorno. Cuando analizamos en posiciones diferentes, hablamos de condiciones mixtas. Ahora vamos a hablar del método de diferencias finitas. Dada una ecuación diferencial, se busca discretizar o introducir una partición del dominio, AB, de modo que existan n particiones
donde cada partición corresponde a un intervalo. Ese intervalo vendría a ser desde xj hasta xj más 1. Entonces, he puesto aquí una barra para explicar de qué se trata. Si nosotros elegimos dos particiones, 1 y 2, tendremos 3 secciones de la viga. Decimos que la sección 0 vendría a ser el valor de A. Después tenemos la sección 1, que vendría a ser cuando n vale 1. Y tenemos la sección 2, cuando n vale 2, en la que valdría el valor de B. Diciendo que A vendría a ser desde este punto y B vendría a ser desde este punto. Y entonces la distancia que hay desde aquí hasta acá, la distancia que hay desde aquí hasta acá, vendría a ser ese intervalo de división, este paso que existe al momento de analizar la viga. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestra ecuación diferencial, que es la que estoy señalando. En esta ecuación diferencial, x representa el eje longitudinal de la barra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si la barra tiene una longitud L, vamos a realizarle en intervalos. Entonces, esta x se transforma, diríamos de manera, en un vector, podría decirse, en el que cada una de sus componentes corresponde a cada una de las distancias en las que se quiere dividir. En este caso, si n es igual a 2, este xj vendría a tener 3 distancias, que son el campo de estudio, o son las partes en las que se divide la barra, en las que vamos a realizar todos los algoritmos para analizar el comportamiento de la variable que estamos analizando. Entonces lo que hacemos, de x vamos a dividirlo en x sub j. Pero esto no es una igualdad, x no es igual a x sub j, solo que a x lo aproximamos a x sub j. Así lo mismo lo hacemos, la función de x quedaría f de x sub j. Este j iría desde 1 hasta n-1. ¿Por qué desde 1 hasta n-1? Debido a que cuando j es igual a 0, corresponderá al valor de aquí, pero en j igual a 0, como recordamos, en este punto tenemos lo que llamaría las condiciones de contorno, que era la que hablábamos, que nosotros debemos conocer cómo se comporta en x igual a 0. Entonces, este valor de aquí ya no lo introducimos en la discretización porque ya lo sabemos. Tampoco lo hacemos cuando j vale igual a n, porque en j igual a n también conocemos por la condición de contorno cuál es su valor. Entonces ya no nos interesa discretizar esa parte de la viga. Entonces, como decíamos, necesitamos condiciones de contorno. Entonces, esta primera condición, que es la de aquí, la primera parte, vendría a ser una función del tiempo. Igualmente, la última parte vendría a estar en función del tiempo. Estos de aquí también pueden ser constantes, dependiendo del problema que estuviéramos analizando. Posteriormente, después de hacer las divisiones y escoger cuáles son las funciones de contorno y analizar el problema, lo que procedemos a hacer entonces es aproximar la segunda derivada de la ecuación que tenemos. Aproximamos las derivadas de la ecuación que tenemos. Entonces, mediante diferencias finitas realizamos esta aproximación, quedándonos de la función de x de la siguiente manera. Ahora, como dijimos antes, tenemos que discretizar, en este caso, la variable espacio, donde x más h representa de nuestra posición actual un paso más adelante. Entonces, este paso más adelante, o este paso más atrás, o el paso actual, vendría a ser nuestra iteración actual, nuestra iteración siguiente o nuestra iteración anterior. Entonces, lo que hacemos es, de este u de x más h, vamos a decir que es similar, no igual, sino aproximado a uj más 1, porque en esa manera estamos discretizando las variables. De misma manera, este u de x vamos a llamarlo como u sub j, y este u de x menos h vamos a llamarle como iteración anterior u sub j menos 1. El paso vendría siendo el mismo. De la misma manera, entonces lo que hacemos es esta aproximación la reemplazamos en la función que teníamos antes, f de x,
aquí dándonos la expresión que está acá abajo. Claro, como decíamos, j tiene que ir desde 1 hasta n-1, porque en los extremos ya conocemos los valores. Una vez llegada esta expresión, vamos a buscarle representarla de una manera matricial o vectorial. Aquí tengo la expresión a la que llegamos anteriormente y tratamos de darle una representación matricial, como tengo acá abajo. Entonces lo que hacemos es, cuando tenemos los valores que se encuentran en la iteración uj, que vendría a ser como la iteración actual, los constantes que se encuentran a su lado los metemos en la diagonal de la matriz. La iteración siguiente, uj más 1, la constante vendría a ser una columna hacia la derecha, y la iteración anterior, uj menos 1, vendría a estar una columna hacia la izquierda. Lo que se busca es que esta expresión de aquí, al reemplazar valores, debería darnos la misma expresión que está acá, en la parte de arriba. He puesto un ejemplo que pasa cuando j es igual a 1. Cuando j es igual a 1, tenemos que uj más 1 viene a ser u sub 2, por el signo menos u sub 2, sería más u sub 1 menos u sub 0. Entonces, si multiplicamos la matriz por el vector, tendríamos que sacar este mismo resultado. Vamos a comprobarlo. U sub 1 por 2 me daría 2 u sub 1. U sub 2 por menos 1 me daría menos u sub 2. Pero, si sigo multiplicando, jamás voy a encontrar el último término faltante, que sería el u sub 0. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Este problema se soluciona sumándole un vector extra, que vendría a ser los términos que no pudimos introducir en la matriz. En este caso vendría a ser u sub 0 y u sub n. Estos términos u sub 0 y u sub n están establecidos para las funciones de contorno. Por lo tanto, podemos decir que ya los conocemos a esos dos términos aquí. Entonces, esta expresión que está acá abajo vendría a igualar la expresión que está acá arriba para cada j en el intervalo estudiado. Entonces llegamos a la siguiente expresión para la segunda derivada de u con respecto a x. Finalmente, si reemplazamos en nuestra ecuación original y la h2 y la h4 pasan multiplicando al otro lado, obtenemos la siguiente expresión. El b también podemos mandarlo restando a la derecha y nos quedaría un sistema de ecuaciones. Entonces este problema se puede resolver buscando una solución única, ya que la matriz es ahora simétrica y diagonalmente dominante por filas. Ahora voy a hablar sobre la ecuación de calor. La ecuación de calor es aquella que describe la distribución del calor en una región a lo largo del transcurso del tiempo. En el caso unidimensional vendría a ser alrededor del eje X, o del eje Y, o del eje que nosotros le impongamos a la ecuación. Tenemos la siguiente forma: la derivada parcial de u con respecto de t es igual a una función con respecto de x y de t más una constante gamma multiplicada por la segunda derivada parcial de u con respecto a x. Este problema, como hablábamos antes, ya que tiene la primera derivada de u con respecto a t, necesitará una condición inicial, que es la que tenemos aquí, y necesitará dos condiciones de contorno, que son las que tenemos acá. En la condición inicial le damos un valor al tiempo inicial 0 para cualquier x, para cualquier distancia en toda la barra, que valdrá una función en respecto a x, y también para la posición de contorno, para cualquier tiempo en la posición inicial valdrá una función de t, y para cualquier tiempo en la posición L valdrá una función de t, siendo este x desde 0 hasta L, donde L vendría a ser, por ejemplo, el largo de una barra, y el tiempo iría desde 0 hasta infinito. Ahora voy a hablar un poco de la ecuación. La U representaría el cambio de temperatura, la temperatura. El gamma vendría a ser una constante de difusividad térmica. Esta constante nos describe acerca del material en el que se está considerando, así como la densidad del mismo. X vendría a ser la distancia en el eje estudiado y t vendría a ser la variable tiempo. Esta función de x, t vendría a ser una función de amortiguación. Lo que quiere decir es que a medida que analizamos en el tiempo, la temperatura puede que vaya disminuyendo hasta llegar al 0, se vaya perdiendo el calor y la temperatura a medida que pasa el tiempo. También el f de x, t puede considerarse como una fuente de energía interna, es decir, esta
este gradiente de calor, esta temperatura, iría aumentando con respecto al tiempo debido a esta fuente de energía interna que se analice en el objeto estudiado. Para resolver el problema de la ecuación de calor, vamos a establecer una malla en la que analicemos variables de tiempo y espacio. La malla va a ser x espacial, es decir, cada uno de los pasos van a ser iguales. Entonces tenemos el t sub j, el tiempo en el punto sub j, va a ser igual a j multiplicado por el delta tiempo, que va a ser la discretización en el paso del tiempo. Y el x sub m, que es la distancia en la que se está analizando, vendría a ser m por delta sub x. Vamos a decir que j vendría a representar el tiempo y m vendría a representar el espacio. Para asegurar una convergencia por el método de diferencias finitas, debemos asegurarnos de que delta t sea sumamente más pequeño que delta x. Entonces, si es que delta x es menor a 1, podemos establecer una relación para que se cumpla esto, en el que delta t puede ser igual a delta x al cuadrado, aproximadamente. Esto no es necesariamente así, podríamos poner otros valores a delta t y seguiría hallando soluciones. Es un valor inicial que podemos considerar para acercarnos a la solución. Posteriormente lo que hacemos es aproximar la segunda derivada mediante definiciones finitas. En este caso vamos a aplicarlas en la variable espacio. Entonces tenemos que a partir de la derivada vamos a realizar esta aproximación, donde en el ejemplo de antes era h, ahora es delta x cuadrado, el espacio en el espacio. Tenemos la expresión que está aquí, más un error de orden delta x cuadrado. Discretizando las variables en el tiempo y el espacio, obtenemos lo siguiente: esta segunda derivada de x más delta x menos la iteración siguiente, x menos la iteración actual, y x menos delta x menos la iteración anterior, m menos 1. Tenemos la expresión que está abajo en pantalla. Lo mismo hacemos con la primera derivada, con respecto a tiempo. Esta sería la aproximación por definiciones finitas hacia adelante, es un error de orden delta t. Y discretizando las variables en el tiempo y el espacio, obtenemos la siguiente expresión que está acá abajo, igual que como lo hicimos con el espacio. Finalmente, hacemos también una aproximación para la función f de x de t, que era la función de amortiguación o la función de energía interna. F de t sub x vendría a ser aproximadamente f de j sub m. Posterior a esto, reemplazamos todas estas aproximaciones en la ecuación de calor, obteniendo la siguiente expresión. Podemos ver aquí la constante gamma. Me faltó decir antes que la constante gamma siempre tiene que ser mayor a 0. Después de esto se llega, despejando un poco la expresión, a que uj más 1 más m, o sea la iteración siguiente, vendría a valer la expresión que está aquí. Entonces esta expresión que está aquí vamos a igualarla a una constante phi. Y finalmente, realizando un poco de operaciones, llegamos a la siguiente expresión, que está en pantalla. Entonces lo que hacemos es buscar una representación matricial de esta expresión de aquí. Digamos a que uj más 1, el vector uj más 1 es igual a la matriz A por el vector uj más b sub j más delta t de f sub j. Donde A valdría la matriz que está aquí. Podemos ver de la misma manera que el elemento que se encuentra en la iteración actual, uj sub m, vendría a estar en la diagonal, y los valores que están en la iteración anterior y en la iteración siguiente vendrían a estar en la columna siguiente y en la columna anterior respectivamente. El vector u vendría a estar desde 1 hasta n-1, debido a que j se analiza desde 1 hasta n-1, porque como hablábamos ya, en los extremos se conocen los valores de contorno, ya las expresiones son conocidas. El b, para que la matriz, para que la igualdad se cumpla, debe sumarse un vector p, que vendría a ser phi por la u sub 0 y phi por u sub n. El f vendría a ser evaluado desde f1 hasta fn-1, ¿no?, como funciones del tiempo en el que se esté. Por las condiciones de contorno que ya hablábamos, se tiene que u sub 0 es igual a la función alfa sub j, y u sub n vendría a ser igual a la función b sub j. Dicho esto, podemos resolver la ecuación de calor.
Para que se entienda mejor, vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí una viga, la misma que analizábamos antes. Vamos a analizar cómo se distribuye el calor con los siguientes datos. Decimos que las condiciones de contorno en el punto inicial y en el punto final siempre van a ser 0. Es decir, no hay calor ni en el inicio ni en el final para cualquier tiempo. Y el calor que existe en el tiempo igual a 0 durante toda la barra, sin incluir los extremos, vendría a ser 50. Después de esto tenemos que la función de x, t, que vendría a ser la energía interna, vendría aquí a ser 0, no hay amortiguamiento. Y finalmente decimos que la constante gamma va a ser igual a 1.2, la constante del material. La longitud analizada vendría a ser 5 y el número de intervalos vendría a ser 15. Ahora, hablando un poco de aspectos del problema que podemos analizar, decimos que el flujo del calor solo se percibe en el eje X debido a que es un problema unidimensional. El flujo de calor solo correrá por este sentido. No se pierde calor a través de la sección de longitudinal de la varilla o de la viga, en este caso por la parte de acá arriba ni por la parte de acá abajo. Esto es debido a que la función de x, sub t es igual a 0, no hay amortiguamiento, no se generará calor en la viga, es decir, f de x sub t no actúa como energía interna, entonces no hay calor extra generándose en la viga. Además, la viga es homogénea, la densidad por unidad de longitud es constante. Con esto queremos decir que la constante gamma va a ser constante, no depende del tiempo, es todo el mismo material, vale 1,2, y el calor específico y su conductividad térmica son constantes, también vendría dado por la constante gamma. Posteriormente a esto, realizamos la misma expresión, llegamos a la siguiente expresión, en la que para el vector b, por las condiciones de contorno, la posición inicial y final vendrían a ser 0, y la función f vendría a ser 0. Entonces la iteración siguiente vendría a ser igual a la multiplicación de la matriz A por el vector U, donde este phi, como ya hablábamos antes, vendría a ser la expresión que está aquí. Entonces, de la misma manera, este B y este F se irían, esta expresión no existiría y la solución solo quedaría la multiplicación de A por UJ. ¿Qué resultado nos dio hacer esto? Pues los resultados los he hecho en esta gráfica de aquí. Podemos ver que del tiempo 0,05 la expresión entra en su temperatura más alta. Podemos ver que está más alejada que el resto de gráficas. Cuando t es igual a 0,1 va disminuyendo, y así a medida que se acerca, como va a aumentar el tiempo, el calor y la temperatura iría disminuyendo. Entonces, para que se entienda mejor cómo está funcionando la gráfica, he hecho una figura tridimensional con los datos del problema. Aquí podemos ver en donde de 0 a 5 vendría a ser la longitud de la barra, de 0 a 50 vendría a ser los valores de la temperatura, y de 0 a 1,5 vendría a ser el tiempo analizado. Vemos que en el tiempo igual a 0, que vendría a ser la primera línea que se puede ver, el valor de temperatura, de que se puede ver mejor, vendría a ser el más alto, y a medida que pasa el tiempo estos valores van decreciendo hasta llegar al 1,5, al valor más bajo. Podemos decir de las condiciones iniciales de contorno, en el punto inicial de la barra y en el punto final, el valor de la temperatura siempre será el mismo. Podemos ver aquí la línea recta, que era de lo que hablábamos, y en el tiempo igual a 0, condiciones iniciales de la barra vendrían dadas por las condiciones iniciales. Entonces decíamos que en todo el centro de la barra tenemos la misma distancia, el mismo valor 50. Es por eso que tiene una forma recta, es porque la condición inicial la impusimos que sea 50 en todo el inicio de la barra. Entonces comienza de esta manera. De ahí va disminuyendo y tomando más forma la gráfica hasta llegar a la situación final. Ahora voy a explicar cómo se realizó el código fuente para la resolución de la ecuación del calor. Utilicé 3 librerías, la sería NumPy para el cálculo de vectorial, las librerías SymPy con las variables t y x,
y la librería Matplotlib para poder graficar. En las variables obligatorias a llenar tenemos el tiempo. Necesitamos para especificar qué punto queremos conocer en el problema. El número de divisiones, n, la longitud de la viga. Tenemos también valores de la ecuación, como sería la f de x, t, que vendría a ser la función que contenía la energía interna existente en la viga o en el elemento estudiado, así como también podría ser una función de amortiguamiento. También tengo la constante de difusividad térmica, que vendría a ser la c, como condiciones de contorno. Tenemos las funciones que habíamos hablado antes, alfa de t y beta de t. Para escribir de esta forma, porque necesito que la expresión sea de sin pi, entonces la dejé toda de esta manera. Además de esto tenemos ecuaciones iniciales, sigma de x, que hablábamos en la parte teórica. Tiene que ser una función del espacio, por eso lo multipliqué de esta manera, será por x. Después tenemos algunos cálculos derivados. Tenemos el de x, que vendría a ser la longitud de la barra, que en este caso vendría a ser 5, debido a los intervalos requeridos, en este caso 7. El de t tiene que ser mucho más pequeño que el de x, por lo que le igualamos al valor de dx al cuadrado dividido por 10, para asegurarnos una convergencia, ya que el valor tiene que ser mucho más pequeño. Dx es claramente menor a 1, entonces se cumple esta igualdad. El y lo escogimos como las veces que necesitas multiplicar el tiempo, el de t, por el tiempo para poder llegar al tiempo que escogimos. Entonces, si nosotros hacemos y más 1, claro, debido a que está redondeado no es exacto, pero es un número de iteraciones para aproximarnos al tiempo. Si nosotros hacemos una iteración más, nos iríamos pasando del tiempo. Esto es debido a que redondeé el número de i, porque no era un valor entero. Entonces tenemos que realizar i veces las iteraciones para poder llegar a este tiempo de 1,5, al menos aproximadamente. La descripción del espacio de u sub 0. Después, posteriormente, realizamos la descripción del espacio de u sub 0. Lo que hacemos es al L, como lo dividimos en n partes, discretizando la variable en el espacio. Entonces tenemos n más 1 puntos, la variable x existentes por la discretización. Entonces lo que hacemos en este caso es darles un valor en el u sub 0, dependiendo de la condición inicial. Recordemos que la condición inicial está en función de x y nos daba todos los valores en el tiempo igual a 0 que se encuentran en toda la viga. Entonces, debido a que los valores en los extremos no ya conocemos, comenzamos de 1 hasta n, porque el valor u sub 0 y u sub n ya los conocemos. El n-1, que vendría a ser el de la lista, calculamos de 1 hasta n-1. Entonces, a partir de la función que está aquí, calculamos un vector donde evaluamos esta función en cada uno de estos intervalos en los que dividimos y sacamos la función u sub 0. Como términos de la ecuación, tenemos ese phi que hablábamos en la parte teórica, c por dt sobre dx al cuadrado. Creamos la matriz A, que inicialmente va a ser una matriz llena de ceros de tamaño n-1 por n-1. Posteriormente uso esta variable auxiliar que ya explicaré, y la compone, y la variable CO representa en un orden cómo está ordenado, que sería la iteración anterior, la iteración actual y la iteración siguiente. Recordemos que en la expresión que teníamos habíamos despejado que la iteración actual iba a ser 1 menos 2 phi, la iteración anterior iba a ser solo phi y la iteración siguiente iba a ser phi. Por lo tanto, esos son los tres valores que guardados en esta variable, Y lo que hacemos es utilizar esta función diaflag, que lo que hace es crear matrices diagonales a partir de los valores especificados. Entonces nosotros le decimos, créeme una matriz que tenga cada uno de los valores en CO, matrices diagonales. Entonces decimos
Fourier range, cuántos valores van a ir en la diagonal, y lo que escogemos son los valores que hay en la variable auxiliar. Entonces para la diagonal principal habrá n-1 valores, y para la diagonal superior e inferior habrán n-2 valores. El K de aquí nos ayuda a escoger si es que será diagonal principal, inferior o superior. Posteriormente a esto creamos la matriz A, que es la que se ve en pantalla. Después de esto calculamos lo que sería la función f de xt, que era la función de energía interna. Lo que hacemos es evaluar esta función, discretizar esta función en el espacio de la manera que está aquí. Podemos decir que esta función, ya que sí tiene un valor en f de xt y no es netamente 0, va a ser esta función estar en función del tiempo, debido a que solo discretizamos en la variable espacio, pero sigue teniendo una variable tiempo. Después de esto, lo que hacemos es crear una variable gram, que vendrá a guardar todas las iteraciones desde la iteración 0 hasta la iteración i, que era el número de veces que tenemos que iterar para acercarnos al tiempo 1,5. Posterior a esto, lo que hacemos es crear un for desde 1 hasta i más 1, desde 1 debido porque la primera iteración ya conocemos. Vamos primero, entonces creamos el vector b. El vector b es de tamaño n-1. La primera entrada 0 representa la condición de contorno para el punto 0, y la última entrada del vector b representa la condición de contorno para x igual a l. Posterior a esto, creado el vector b, lo que hacemos es evaluar la función f de la función de energía interna que habíamos creado anteriormente. La evaluamos en el tiempo actual en el que se encuentre, es decir, en el tiempo en el que se analice según el for. Vamos llenando los valores de todo el vector f de xt, y tendríamos ya discretizado en la variable tiempo y espacio. Tenemos valores en el tiempo y el espacio. Posterior a esto, creamos una copia del vector u y realizamos la fórmula en la que habíamos encontrado. Tenemos la multiplicación de la matriz A por u, más el vector b, que sería los términos que no pudimos introducir en la matriz, más esta función f, que vendría a ser la función de energía interna o la función de amortiguamiento. Posteriormente a este vector lo concatenamos, es decir, lo introducimos en la primera posición, que es de la condición de contorno que ya conocíamos, el u sub 0 que no entraba aquí, y también agregamos el u sub n, que era el último valor de la lista, que también no incluimos en las iteraciones, el último valor. Finalmente lo guardamos en la variable ct. Posterior a esto, lo que hacemos es, en el primer valor, que era el u sub 0, le agregamos también el término inicial y final de las condiciones de contorno, y ya tendríamos el problema resuelto. Ahora, para graficar, he puesto las gráficas en algunos puntos específicos que yo he escogido: 0,05, 01, 03, 06, 1, 1, 3 y 3. Esto lo he hecho así debido a que graficar todo el contenido de GRA, cuando aumentamos más la precisión del método, aumentando n o disminuyendo de x, nos crea muchos valores demasiado grandes que no se alcanza a apreciar bien en la gráfica, por lo que he decidido solo graficarlo en términos específicos. Podemos ver en pantalla ahora la gráfica con la función. En este caso tiene la función de amortiguamiento, que vendría a ir decreciendo la función. Después de esto, podemos ver en pantalla la gráfica que se dibuja. También he incluido lo que sería una parte para graficar en 3 dimensiones. De acá, lo que hago es crear las variables ti y di, que serían la variable tiempo y espacio, y lo que hago es crear una matriz mediante la función numpy.mesgrid. Creo una matriz para L, para DI y TI respectivamente, llamadas L y K, y con estas variables las grafico con esta función wireframe para que tenga esta manera. Aquí se puede ver claramente cómo funcionan cada una de las líneas estudiadas.
Y con esto sería resuelto el problema. Ahora vamos a analizar algunos ejemplos que podemos realizar cambiando algunos de los parámetros que escogimos. Ahora voy a explicar cómo se modifica la gráfica, es que modifico algunos de los parámetros de los que habíamos hablado. Si es que yo modifico las condiciones de contorno, como teníamos en la gráfica antes, que se encuentra aquí. Si yo modifico las condiciones de contorno, los límites de la barra, que vendría a ser la línea que está aquí en 0 y la línea que está en 5, ya no tendrían, ya no estarían a nivel de suelo, sino que tendrían algún valor. Por ejemplo, si es que yo ya no le pusiera 0t, sino que le pusiera 1t o 8t, por ejemplo, entonces la gráfica se puede ver que en la izquierda, en la parte inicial, va creciendo a medida que va el tiempo. Entonces, esta primera condición inicial nos da la idea de cómo se modifica el calor existente en el extremo de la barra conforme aumenta el tiempo. Podemos hacer lo mismo con el otro lado. Pues pongamos menos 7t. Y podremos ver que ahora la parte de abajo tiene un decrecimiento, va disminuyendo conforme pasa el tiempo, mientras que la parte de la izquierda, que la pusimos con signo positivo, va creciendo. Mientras uno llega a posiblemente entre 0 y 25, la otra estaría con un valor menor a 0. Ahora, ¿qué pasa si modifico las condiciones iniciales? Hablábamos de que la parte frontal, en el ejemplo lo teníamos de esta manera. Justo de esta manera teníamos el ejemplo. La condición inicial nos daba cómo era la primera iteración, el primer valor, el u sub 0, que estaba formado totalmente para condiciones iniciales de contorno. Podemos ver que la primera línea correspondía en el ejemplo anterior a la condición inicial. El valor de acá arriba debería estar en 50. Justamente debería estar en 50 a la altura, debido a que este valor debería ser el mismo para toda la barra, ya que es constante. Entonces, si nosotros modificamos este condición inicial, esta parte de aquí ya no será una línea recta constante en un mismo valor, sino que llegará a ser algún valor diferente a lo que estaba antes. Al ver que cuando le ponemos a este valor 50x, va creciendo a medida que se aleja del extremo inicial de la barra. Se puede ver que va creciendo a medida que llega al extremo de la barra, y llega a un punto en el que ya deja de crecer y empieza a decaer para volver a la condición de contorno que siempre hay existente en el borde de la viga. Puede ver que en cada tiempo siempre sigue el mismo procedimiento y el mismo esquema directamente al tiempo. Podemos también analizar cómo funciona la función de decaimiento. Ahorita está en negativo, significa que está tratando de enfriar o de disminuir la temperatura o el calor existente en la viga para ese tiempo. Por eso podemos ver que ahorita inicialmente comenzó en un valor muy alto y el calor fue disminuyendo a medida que pasaba el tiempo. Si nosotros cambiamos el signo de esta ecuación poniéndole un signo positivo, estaremos diciéndole como si existiera una fuente interna de calor que aumentara la temperatura en el mismo. Y entonces lo que pasa es que la fuente de calor ya no empieza a decrecer, sino que empieza a aumentar con respecto al tiempo.
podemos ver que a medida, bueno, en este caso el gradiente de aumento fue menor que lo de disminución y no se puede ver tan exactamente el ejemplo. Si aumentamos más la función, se puede ahora sí ver que la energía inicial, a pesar de que por la naturaleza de la función fue decreciendo, por esta energía interna aumentó el calor, al menos en esta parte de aquí, y se puede ver que al final del intervalo empieza a aumentar el calor. Entonces, por la naturaleza de la función disminuyó en toda la función, trata de disminuir, pero por esta energía interna que es el f de xt, le aumenta el calor llegando a valores más altos. Y no llega a valores bajos como habíamos visto en la gráfica, que llegaba mucho más abajo en la gráfica. Bien, si nosotros modificamos la constante gamma de difusividad térmica, pongámosle un 0.2, podremos ver que al parecer disminuyéndole la difusividad térmica, lo que causa es que la temperatura se pueda manifestar o pueda aumentar de una manera mucho más fácil, y entonces aumenta con mucha facilidad, con mucha rapidez, aumenta la temperatura por el material. Si nosotros cogiéramos una coeficiente de difusividad térmica más alto del que teníamos, antes teníamos 1.2, ahora lo voy a poner en 2, entonces al material le es mucho más difícil y ya no se le ve los mismos resultados que tenía antes, a pesar de que tenemos puesta la función de energía interna que aumenta el calor durante el tiempo en la barra. Por este coeficiente de difusividad térmica se puede ver que la energía tiene más problemas, más conflictos al momento de distribuirse por la viga, entonces no hay mayor aumento de energía. Todo esto debido al coeficiente de difusividad térmica. Otro aspecto interesante es cuando converge la solución, cuando tiene algún sentido lógico. Si nosotros cambiamos la relación existente entre dt y dx, que yo le tengo aquí la relación que se puede ver en pantalla, si yo cambio esta relación y la dejo solo así, bueno, en este caso no llega a verse mayor efecto, pongámosle aquí unos 20. Lo que pasa cuando nosotros cambiamos la relación entre dx y dt es que se empiezan a ver figuras oscilatorias. En las primeras iteraciones puede ver cómo la gráfica pierde total sentido de lo que teníamos antes. Podemos aumentar el número de secciones, 50 por ejemplo. Si nosotros ponemos más iteraciones, esperaríamos que la ecuación aumentase su precisión, pero la verdad es que con esta relación entre dx y dt la ecuación no logra una convergencia adecuada. Podemos ver que el valor de dx es bastante pequeño, entonces dt sigue siendo igual de pequeño, mucho más pequeña, pero no se alcanza esta relación suficientemente adecuada para que la ecuación converja. Entonces yo encontré una convergencia bastante adecuada en valores mucho más pequeños, cuando esto es para 20, mucho más pequeños aún, y solo con 8 iteraciones. Entonces al hacer mucho más pequeño el dx, podemos ver que ahora sí la viga tiene bastante sentido en su forma. Entonces podemos concluir que en diferencias finitas la relación existente entre el paso en el tiempo y el paso en el espacio deben tratarse con
deben ser tratados adecuadamente porque son claves para poder obtener resultados verídicos y que de verdad se asemejen al problema que se está buscando resolver. Y esa sería toda mi presentación, ingeniero. Muchas gracias.